Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 27. El día de hoy se llama Cristo constituido sumo sacerdote. Y bueno, en el tema anterior vimos cómo este llamado no fue por sí mismo, sino que fue Dios mismo quien lo llamó así. Vemos que 2 salmos son mencionados aquí, cuando Dios le llama hijo y cuando Dios le llama sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y ahora vamos a leer los versículos del 7 al 10 y veamos por qué es que el autor establece que Cristo es el sumo sacerdote ahora constituido por Dios. Dice el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí entonces nos dice, ¿por qué? Antes nos dijo que la honra que él recibió y la gloria que él recibió no fue por sí misma. Y nos dice también por qué Cristo fue proclamado sumo sacerdote por Dios. No nada más porque sí, porque fíjense, Aarón fue llamado sumo sacerdote por Dios a través del profeta Moisés, pero ¿qué podríamos decir acerca de Aarón que fuera a su favor? Bueno, fíjense, tiempo antes de que Aarón fuera llamado sumo sacerdote, ¿recuerdan cuando Moisés sube 40 días al monte, a ese monte a recibir la ley? ¿Qué estaba pasando abajo? Se hicieron un becerro de oro. ¿Y quién lo hizo? Aarón. Aarón les dice, quítense sus aretes, sus anillos, sus joyas y tráiganlas para que yo haga un ídolo. Y el ídolo que sale es el becerro. Bueno, Dios lo perdona, lo restaura y lo constituye sumo sacerdote. Pero ese no es el caso de Cristo. El caso de Cristo es muy diferente. Cristo tiene virtudes que lo establecen como el gran sumo sacerdote y que por eso Él es diferente a cualquier sumo sacerdote del que ustedes quieran hablar. Cristo, aún antes de ser constituido por Dios el sumo sacerdote para siempre, Cristo en su ministerio mostró toda la bondad y la virtud que había en Él. Y miren, por eso dice, y Cristo en los días de su carne. La versión Reina Valera, pero 1995, dice, Cristo en los días de su vida terrena. A eso se refiere, en los días de su carne. O sea, en los días que estuvo aquí. Esto fue lo que mostró, porque podrían decir, ay, Dios tiene muchas virtudes y no nos podemos comparar con Él, pero Cristo recuerda que se despojó de sí mismo y se hizo carne. Entonces Cristo, estando en los días de su vida terrena y estando en este tiempo, Él dice que ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y fíjense cómo no es que pudiera librarlo a Él. Sí podía librarlo a Él, pero vean, entendamos lo que está diciendo aquí. ¿Quién puede librarnos de la muerte? Obviamente Dios. Pero Cristo estaba pidiendo no morir. No está diciendo eso, sino que está diciendo que Él estaba rogando a Dios, que es quien puede librar de la muerte. No para pedirle, no quiero morir, porque fíjense, si entendemos esto, entonces estaríamos diciendo que Cristo no murió voluntariamente por nuestros pecados, sino que fue obligado por el Padre. Y no es esto lo que está diciendo, sino que está diciendo que Él rogaba para que nosotros también fuéramos librados de la muerte. ¿Y cómo también Cristo fue librado de la muerte? Pues en la resurrección, hermanas. Entonces, Cristo no estaba pidiendo no morir, sino Cristo clamaba a Dios. Pero si está hablando de su sumo sacerdocio, no se refiere a sí mismo,
se refiere a nosotros, porque recuerda que el sumo sacerdote es constituido a ser sumo sacerdote no por causa de sí mismo, sino también de nosotros. Bueno, los sumos sacerdotes pecadores, ellos tenían que orar primero para no morir ante la santidad de Dios. Entonces tenían que rogar para que esa debilidad que ellos tenían no les costara la vida. Y luego entonces intercedían por los pecados. Ellos fueron constituidos a favor de los hombres. Cristo también fue constituido a favor de nosotros. Entonces Él, ¿por qué ofrecía ruegos, súplicas, con clamor y con lágrimas? ¿Por qué? Por nosotros, porque un sumo sacerdote, como nos dijo ya el versículo 1, es constituido a favor de los seres humanos, a favor de los hombres. Entonces Él estaba ejerciendo su sacerdocio. Él no estaba orando, Señor, no quiero morir. No, para nada. Esto sería totalmente contrario al carácter de Cristo, porque Él vino y ofreció su vida voluntariamente. Él dijo, no me la quitan, yo la doy. Él pudo haber hecho muchas cosas antes. Él pudo incluso haber caído en tentación. Sí y no, y ya hemos hablado de este punto. Pero Él quiso voluntariamente entregar su vida. Así que no oraba para no morir. Él oraba para que fuéramos librados de la muerte, pero no de la muerte física, hermanas, sino entonces diríamos, Dios no lo escuchó. No, Él oraba para que nosotros fuéramos librados de la muerte espiritual. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Él mismo mostró temor de Dios aquí, respeto por el nombre de Dios. Él no fue irrespetuoso con su Padre para nada. Y hay muchos tantos que se creen ungidos de Dios, apóstoles de Dios, y son unos irrespetuosos con Dios. Pero veamos cómo el mismo Dios, el mismo Jesucristo, Él dice que tenía un temor reverente a su Padre, porque recuerda que Él vino en carne y en todo fue hecho hombre. Y tenía que enseñarnos cómo debíamos de vivir. Y Él es el único gran sumo sacerdote capaz de hacer esto. Versículo 8. Y aunque era hijo, y fíjate muy bien cómo la palabra menciona hijo no con H chiquita o H minúscula, sino con H mayúscula. Recuerda que ya vimos en los versículos anteriores, versículo 5, que dice que Dios le llama Hijo, y yo te he engendrado hoy, o sea, el Hijo de Dios, no los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero no como el Hijo, o sea, el engendrado por Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es muy difícil. Les dije que este capítulo era muy difícil de entender. ¿Cómo? ¿Cristo era desobediente? No, hermanas. Cristo se hizo carne y tuvo que pasar todo lo que teníamos que pasar nosotros para enseñarnos cómo se tenía que obedecer al Padre. Y dice que lo tuvo que hacer, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y mira, dice que a través del sufrimiento, Él se hizo obediente. Es decir, que la obediencia fue necesaria para mostrarnos a nosotros que en verdad se trataba de Cristo, que en verdad se trataba del ungido, de nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Así que, a diferencia de Aarón, que se corrompió de inmediato saliendo de Egipto y que tuvo que ser restaurado después, a diferencia de Aarón, Cristo es perfecto. ¿Y por qué dice perfeccionado y no perfecto? Acuérdense que la palabra perfecto significa consumado, completo. Entonces dice que Él tuvo que venir a padecer para ser completamente hombre, hermanas. Esto es lo que trata de decir, no que Cristo estuviera incompleto, sino que al momento de que Él padece y padece en su carne, Él es totalmente completo y Él consuma la obra de Cristo.
y lo que hace entonces es darnos salvación, y no una salvación temporal como la que hacían, digamos, de esta manera. El sacerdote entraba, ofrecía sacrificios, y ese sacrificio duraba mientras que volvía a pecar. El que llevó el cordero volvía a pecar y tenía que llevar otro. Eran realmente insuficientes la cantidad de animales sacrificados comparado con el pecado del pueblo. Por eso tuvo él que padecer, y al ser el perfecto y totalmente completo, entonces él nos hace salvos para siempre. Eterna salvación, pero a toda la humanidad, no, hermanas. Este es un error que mucha gente cree. Todos somos hijos de Dios. No. Aquí dice que Él viene a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, porque Él obedeció. Por lo tanto, nosotros también, para gozar de esa eterna salvación que Él ya hizo gratuitamente, o sea, no estoy diciendo por obras, nosotros le obedecemos como consecuencia de esa eterna salvación que ya hemos recibido. Pero si eres desobediente, pues lo más probable es que tú no hayas recibido esa eterna salvación. Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo vuelve a repetir, y es la segunda vez que vuelve a mencionar a Melquisedec. Fue declarado por Dios por lo que acabamos de leer, hermanas. Porque Dios lo llama sumo sacerdote porque fue completo, porque se hizo completamente hombre, y siendo hombre fue completamente obediente y fue completamente temeroso del nombre de su Padre, no fue irrespetuoso. Y entonces miren, vamos a volver a mencionar esta parte de Génesis 14:18 que les dije, donde la Biblia llama a Melquisedec rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Después vamos a seguir viendo acerca de Melquisedec, como les digo, poco a poco, y vamos a dejarle hasta aquí con este tema. Que Dios les bendiga, hermanas.